Sí se me escucha, ¿cierto? Muy bien. Como le dije al inicio, gracias por la invitación, obstetras, bienvenidos todos ustedes. Soy ginecobstetra, especialista en medicina fetal, y como bien le dijo la obstetra Pilar, vayan poniendo sus preguntas, porque creo que lo productivo de esta noche va a ser todas las dudas que tengan al respecto. He estado viendo algunas preguntas que han puesto por interno en el chat. Sé que son infinitas las dudas respecto al embarazo, pero traten de aprovechar el tema de hoy, que es control prenatal en tiempos de coronavirus. Porque cuando lleguen al hospital o a la clínica y no sepan o estén un poco perdidas, van a ver que deberían haber preguntado más aquí. Entonces, sé que hay muchas preguntas del embarazo en general. Traten de preguntar respecto a el embarazo y COVID, ahorita que estamos en pandemia. Ya por ahí les dejo esa orientación para que vayan de repente redireccionando las preguntas. Por lo demás, estamos llanas a responder cualquier tipo de preguntas respecto al embarazo que ustedes tengan. Muy bien, voy a iniciar entonces. El tema de la plática de ahora era el control prenatal en tiempos de COVID. La doctora Katari iba a exponer, y como lo hizo muy bien, el control prenatal habitual, lo que pasaba antes del 1 de diciembre del 2019. Y yo les voy a contar, sin repetir lo que haya dicho, porque lo ha dicho bastante claro y muy bien, qué ha cambiado, qué medidas diferentes vamos a tomar, estamos tomando y tomaremos, y ustedes también deben saberlas. Muy bien. Entonces, ¿cómo ha cambiado esto ahora con la pandemia? El 1 de diciembre del 2019 tenemos el primer reporte en Wuhan, en China, del caso de coronavirus 19, se llamó así porque apareció en el año 2019. El nombre correcto es SARS, que es virus respiratorio, SARS-CoV-2. Ese es el nombre correcto de este virus que ahora nos aqueja. Empezó en China y se ha propalado por todo el mundo. Actualmente lo tenemos aquí y no hay, creo que ninguna persona ya que no haya tenido, alguien que ha tenido COVID, algún contacto con COVID, o que haya escuchado que alguien conocido ha tenido COVID. La verdad es que se ha expandido de una forma terrible, catastrófica, diría yo. Y como todo virus, pues entonces no hay cura para los virus. El virus me refiero a virus como el virus del resfrío, que es un coronavirus también, el virus como el VIH, el virus como la varicela, como el herpes. Entonces, esos son virus, no hay tratamiento, no existe tratamiento, no sé si existe en algún momento. Lo que podemos hacer es prevenirlo, hacer todo lo posible para prevenirlo, y cuando lo tengamos ya, pues tomar sintomáticos, igual que el resfrío, que decíamos cuando uno se resfriaba, gárgaras de agua con sal, quión, jarabe de cebolla, leche con ajo, gárgaras con sal. Eso es lo que se hace con el virus. No es que tienen que tomar antibióticos o algo más, porque no hay tratamiento para ningún virus, solamente se dan sintomáticos. Igual cuando les da la varicela, ¿qué hacemos? Esperar que pase el brote y pues ya está. ¿Qué pasa cuando les da el VIH? No hay tratamiento. Los medicamentos que se dan son para aplacar un poco el efecto que puede tener el virus en nuestro cuerpo y que no nos haga tanto daño. Este es otro virus, pues, tampoco hay tratamiento. Lo que se podría hacer, y de una forma bastante drástica ayudaría a disminuir esta transmisión y esta letalidad que tiene el virus, es con la vacuna, y eso es lo que se está estudiando. Singapur lo está haciendo, Norteamérica también, Francia. Vamos a ver quién gana. China también dice que lo está haciendo. Pareciera que en septiembre va a haber visos de una vacuna. Ojalá que se encuentre. Mientras tanto, esta es la realidad. Parece mentira, ¿no? Miren, el Johns Hopkins publica a la fecha de hoy que somos casi más de 7.617.591 personas infectadas en el mundo, y casi 424.000 fallecidos. Entonces, esa es la realidad del coronavirus. A la cabeza, Estados Unidos, Brasil, Rusia, con mayor cantidad de infectados. Estados Unidos y Brasil, que son los países cuyos presidentes nunca apoyaron y hasta ahora no apoyan la cuarentena, las mascarillas. ¿Qué tan importante es eso?
Ya, claro, pero ahora paso a la siguiente diapositiva y decimos, oye, pero aquí sí se hizo, ¿se logra ver el cursor cuando muevo la flechita? ¿O no? Sí, ya. Entonces, pero a ver, aquí sí hicimos lo de la cuarentena, la mascarilla, y miren, Perú ya está a 20.000 casos de llegar a Italia, estar entre el top 5, el top 5. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, estamos hablando de culturas distintas. Si bien es cierto que se instauró, fuimos uno de los países donde se instauró al inicio la cuarentena y todo eso, desafortunadamente no la cumplimos como debió haber sido. Además de ser el país de Latinoamérica con la menor cantidad de ventiladores mecánicos, empezamos con 100, 200 camas, imagínense, para 33 millones que somos, definitivamente no nos íbamos a dar abasto. ¿Cuántos muertos tenemos ahorita? Para hoy somos 220.000 casos. Para hoy, 12 de junio, somos 220.000 casos con más de 6.000 muertos. Es un montón, si se dan cuenta. No es mi objetivo asustarlas. Mi objetivo es que se den cuenta de la gravedad de la situación. Como le conversaba ahora a mis pacientes en el control prenatal, no hemos vuelto a hacer control prenatal presencial porque se haya controlado esta pandemia. Hemos vuelto porque desafortunadamente vamos a morirnos de hambre. La economía es un factor importante para el desarrollo de nosotros como seres humanos, de la sociedad del mundo, el Perú. Y no somos una economía tan dura como para aguantar tanto tiempo sin trabajar. Y por eso es que se ha empezado en las privadas, en clínicas, a retomar el control prenatal. En hospitales todavía no se está haciendo el control prenatal, solo se está atendiendo por emergencia. Y a pesar de ello, a mis pacientes les he dicho que solo cuando sea necesario haremos el presencial, que mientras tanto hagamos teleconsulta. Estamos en una pandemia, nunca antes la habíamos vivido, jamás. Es una pandemia de nivel 5, de las que tiene mayor extensión a nivel de la población. Entonces, entiendan lo que les estoy diciendo, porque todavía es muy doloroso ver que la gente no comprende que si salen y no tenemos, y se infectan de coronavirus, desafortunadamente, si requieren ventilador, van a morir porque no hay. Así de sencillo. Oye, qué fuerte, qué rudo que suena, pero es la verdad, no les quiero mentir. Entonces, mejor hay que prevenir infectarnos. No confundan el que les diga prevenir infectarnos con dejar de hacer el control prenatal, porque también es triste hoy día tener el control en la clínica y que llegue la paciente y me diga mi último control fue en febrero. Marzo, abril, mayo, junio, ya ese bebito van a hacer. ¿Cuántos controles no ha tenido? No, pero tengo mis ecografías, doctora, que me he hecho cada mes. ¿Y de cuándo acá se dijo que las ecografías son controles? El control prenatal es todo lo que pueden haber escuchado la doctora Katari exponer. Miren, todo lo que se hace en el control prenatal, la consejería, el manejo multidisciplinario, abordaje psicológico, nutrición, cálculo de índice de masa corporal, cuánto de ganancia ponderal debo tener, qué riesgos tengo, a qué edad empecé a tener relaciones sexuales, número de parejas sexuales, enfermedades en la familia, enfermedades mías. Eso, ese consejo que les puedo estar dando ahorita, es lo que se hace en el control prenatal. Entonces, ya cambió, este es el nuevo normal, y en este nuevo normal tengo que ir presencial cuando sea necesario. Por supuesto que a veces los medios no van a ser de repente, no nos van a ayudar para poder hacer las teleconsultas, porque muchos que estamos haciendo teleconsultas son privadas, claro. Pero primero, los controles son una vez al mes hasta la semana 28. De la semana 28 a la semana 34 cada 2 semanas, y de las 34 hacia adelante semanal, por teleconsulta o presencial. Si tienen la posibilidad de hacerlo por teleconsulta, háganlo. Y si están con un buen profesional, el profesional mismo, si requiere la presencia de ustedes en consulta, les van a decir, ¿sabe qué? La siguiente consulta la hacemos en consultorio, y ya está. Así es que ese es el gran consejo que les doy. Esta foto es de una consulta en donde no sabemos quién puede tener el coronavirus. Si bien es cierto que tenemos ese registro de más de 200.000 infectados, más de 6.000 muertos, no le hemos hecho la prueba a todo el mundo porque no hay tantas pruebas. Hacemos las pruebas en el caso particular del hospital. Cuando la paciente se va a hospitalizar, recién hacemos la prueba. Si la paciente llegó por un dolor pélvico, la examinamos y no fue nada, la mandamos a casa. ¿Quién quita que esa paciente tenía coronavirus? Ya nos infectó o ya nos expuso, o se vuelve a ir a casa, toma la combi, contagia en la combi, llega a la vecina, y llega a su casa, y así se sigue difundiendo. Entonces, tenemos que asumir, mientras salimos de la puerta de la casa, tenemos que asumir que cualquiera puede tener el virus. Entonces, tenemos que salir con nuestra mascarilla, no tienen que ir con su cosa esta
de ese muñequito de esa película, ¿no? Que tiene esa máscara aquí grandota, el de capa negra. No tenemos que ir con esa máscara necesariamente. Primero, porque no es que estén expuestos directamente como lo estamos el personal de salud. Suficiente con las mascarillas o los respiradores, estas que vemos, por ejemplo, que tiene la obstetra y que tiene la paciente, y que guarden la distancia social. Si guardan sus 2 metros, están con su mascarilla, es lo mejor que pueden hacer. Cuidado con las mascarillas. Cuando ustedes vean a esas personas que están con tremenda mascarilla, esas que les acabo de decir, esas mascarillas son peligrosas porque tienen filtro. Las máscaras o los respiradores que tienen filtro protegen a la persona que las tiene, pero la persona del costado está recibiendo todo el aire exhalado. Entonces es como si no tuviese mascarilla. Si es que cuidado, ustedes ven a la persona que llega con su máscara, esta cosa, 2 cosas rosadas acá tremendas, o los filtros al costado, todo muy chévere. Claro, la persona se está protegiendo, pero tiene filtro y contagia. Si es que esta persona tuviese COVID, contagia al resto. Si es que tengan cuidado, guarden sus 2 metros de distancia y siempre tengan su mascarilla. Muy bien, entonces les decía, una vez que ahorita, pongámonos en los hospitales, no se está haciendo control prenatal, desafortunadamente. Se está evaluando por emergencia. ¿Y emergencia qué es? Dolor de cabeza intensa, visión borrosa, pérdida de líquido, pérdida de sangre, disminución de movimientos fetales y fiebre. Esos son signos de alarma en la gestante. Eso es ir a emergencia. No necesitan preguntar a que alguien les diga, doctora, estoy sangrando, ¿voy? ¿Ok? Eso es emergencia. Una vez que llegan a emergencia, se les evaluará. Solo si van a ser hospitalizadas se les va a tomar la prueba. ¿Y qué prueba? La prueba rápida, que es esta de acá, con una gotita de sangre de sus dedos y salen 15, 10 minutos, ya está la prueba. Es una prueba poco sensible, pero es lo que hay, no hay más. En la clínica, igual, cuando se van a hospitalizar las pacientes, se hace la prueba del PCR, que es la molecular, que tiene un costo, está a 400 soles aproximadamente, lo paga el paciente, claro está. Y esa prueba demora 24 a 72 horas en salir. Mientras tanto, la paciente pasa a área COVID. Así no tenga resultado. Y cuando sale el resultado, recién sabemos si es o no es COVID. Esos son los manejos actuales. Eso es todo lo que tienen que hacer. Miren, la mascarilla, la mascarilla quirúrgica, la que venden más barata inclusive, no tienen que cansarse buscando la N95, esas gigantes que les he dicho, en realidad no. Con estas mascarillas, salvo sean personal de salud sí estamos con las otras mascarillas, las N95. Estas mascarillas, obviamente tratar de estoquearse y tener buena cantidad, porque cuando la mascarilla se humedece, ya no está protegiendo. Cuando se humedece es más fácil que se vayan a contagiar si es que alguien está cerca, con las gotitas, con las secreciones respiratorias y todo eso. Y con el alcohol gel o agua oxigenada o el desinfectante que tengan en la mano. ¿Por qué? Porque estas dos son las vías de transmisión del coronavirus. ¿Cómo se transmite el coronavirus? Se transmite por las secreciones respiratorias, un estornudo, hablando simplemente. Yo, por ejemplo, que hablo tan fuerte. Si yo tuviera COVID, ¿a cuántos contagiaría? Entonces, conversando, hablando, respirando, estornudando, que es la mayor velocidad con la que salen las secreciones, esa es la forma de transmisión, por vía respiratoria y por contacto. Entonces, que se laven ustedes las manos cada vez que puedan, al menos 20 segundos, ¿cierto? Lavarse las manos con agua y jabón, y si no lo tienen, pues ir con su alcoholcito gel para que se desinfecten. Cuidado con los guantes. Hay pacientes o personas que van con guantes. Eso es un poquito engañoso, porque están con guantes y creen que les está protegiendo que las manos ya, y después están comiendo sus manzanas con los guantes, o se rascan los ojos con los guantes, peor pues. Entonces, los guantes también igual, para nosotros de repente para examinar a una paciente y nos cambiamos, pero para el uso rutinario de ustedes, vayan con su alcohol gel, lávense las manos. ¿Cómo hago para protegerme? Esta es una guía de una guía norteamericana. Miren acá, sencillo. Aquí tengo el gráfico de la gestante. Aquí están ustedes. Primero, lavarme las manos con agua y jabón. Lo que siempre nos decían, ¿no? Solo que no lo cumplíamos, porque ahora tan sencillo como que no te lavas las manos y puede ser tu último día de vida. Así es que lavarse las manos cada vez que se pueda, cuando llegamos de casa. Si estornudamos o tosemos, pues utilizar paños para después poder descartarlos, o por último el clásico, cubrirse con el codo, limpiar o desinfectar los objetos regularmente, en su casa misma. Cualquiera puede haber llegó
la hermana de comprar, con las bolsas, lo pone en el suelo, ya contaminó el suelo, lo pone sobre el repostero de la cocina, ya contaminó el repostero. Entonces, limpiar y desinfectar las superficies y evitar el contacto con las personas que están enfermas. Si tengo alguna persona, ya un familiar que está con coronavirus, pues evitar que esta persona esté en contacto con nosotros, que se aísle en su cuarto, que será su plato, su cuchara, su cubierto para ella o para él, y que pase pues un par de semanas, que son las, digamos que el proceso de mayor contagio. Y por último, tratar de no tocarse los ojos, la boca y la nariz, porque por allí, con las mucosas, ingresa el virus y nos contagia, ¿correcto? Entonces, durante esta infección del coronavirus, ya se abrieron muchísimas especialidades por teleconsulta, porque no queremos que se expongan realmente. Los centros de mayor transmisión son los mercados y los centros de salud. Centros de salud me refiero a postas, hospitales, clínicas, la clínica más cara que quieran, la más barata. Simplemente por ser centro de salud donde van pacientes, tienen mucha, digamos, concentración del virus, y la carga viral es la que también puede hacernos mucho daño. Por lo tanto, se puede hacer lo de la lactancia, la asesoría de lactancia lo pueden hacer por teleconsulta. Las visitas posparto se puede hacer también por teleconsulta. Psiquiatría, psicología, que son una parte importante del control prenatal, porque todas deben ir al psicólogo. En este caso, el ir es entre comillas, ¿no? Todas deben ser evaluadas por teleconsulta, por el psicólogo. Comunicación, obviamente, el control prenatal también puede ser virtual, les repito, salvo sea necesaria su presencia. Durante todo el control prenatal, ¿qué ecografías no pueden faltar? La que mencionaba la doctora, la ecografía genética de la semana 11 a la 13, que va a tener que ser presencial, obviamente, y la ecografía morfológica de las 20 a 24 semanas. Después, dependiendo cómo vaya evolucionando el embarazo, de pronto a la semana 30, 32, una última ecografía, y ahí queda, no es más. Si hay factores de riesgo, necesidad de hacer más controles, pues se tendrá que hacer. Lo que hago yo con mis pacientes en teleconsulta es lo siguiente. Primero, que entiendan que las cosas cambiaron. Entonces, ustedes son las protagonistas del resultado. Lo que salga al final no es que negligencia médica ni nada, no, no. Si algo sale mal es responsabilidad de los tres. Ustedes, de la pareja y mía. Si algo sale bien, la responsabilidad también es de los tres. Nos felicitamos los tres. La pareja, usted y yo. Entonces, no va a haber alguien que le esté tomando la presión, como se hacía cuando iban a los controles. Ahora usted se consigue un tensiómetro automático para que cada consulta que haya, doctora, mi presión es tanta. Genial. Y una balanza también, para que no se vayan tanto de peso, porque en Perú el sobrepeso está llegando a más del 50%. Y tengo digamos que una controversia respecto a lo que mencionó la doctora de ganar hasta 16 kilos. Totalmente fuera de foco, 16 kilos, porque para eso vamos a acabar como los norteamericanos. La idea es ganar 8 a 10 kilos, considerando que un bebito va a pesar 3 kilos y nos va a ayudar más fácil recuperar el peso postnatal. 8 a 10 kilos si es que empezamos con un buen peso, porque si empezamos ya con sobrepeso, va bajando la cantidad de kilos. Y si empezamos con obesidad, ya no se debería ganar nada. Entonces, una balanza y un tensiómetro. Eso es lo que les digo a las pacientes cuando hacemos las teleconsultas, para que ellas solitas se pesen y se tomen la presión. No todos los días. No vayamos al extremo de que ahora, doctora, porque también hay, ¿no? Le dije, cómprate todo el tensiómetro y la balanza y todos los días me manda el reporte. Presión tanto, presión tanto, presión. No, tampoco tanto. Una vez al mes, si es que estamos antes de la semana 28, como tal cual pasaba cuando iban a la consulta en el hospital, en la clínica. La vía del parto en COVID, si es que ustedes no tienen COVID, estamos hablando simplemente de controles comunes y silvestres sin COVID, pero en el contexto de la pandemia. Algunos centros están optando por ya no hacer el contacto piel a piel. Algunos todavía lo mantienen. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que se hace la prueba rápida, la sensibilidad es baja, por ahí que me ha salido negativo, pero podría estar frente a un positivo. Entonces, para evitar contagios, algunos centros no están haciendo el contacto precoz de la madre con el nene, que era tan valioso y que es tan valioso. Personalmente lo sigo haciendo, pero en todo caso queda a criterio del médico tratante. Las preguntas más frecuentes que hay respecto al COVID y el embarazo son, como ven aquí, estoy embarazada y soy personal de salud, ¿puedo seguir trabajando?
Eso va de la mano con la pregunta de arriba. ¿Son más susceptibles de contraer infecciones COVID las gestantes? Y la respuesta es, la frecuencia de infección de la gestante respecto a los no gestantes es la misma en realidad. El problema es que en las últimas 10 semanas, semana 30 hacia adelante, como la barriga ya creció y me quita un poquito de caja respiratoria para poder inspirar o expirar, si yo me infecto a la semana 32, 34, puede que se me haga más complicado y requiera hospitalización y pueda que me complique con más frecuencia. ¿Por qué? Porque la barriga me quita espacio para respirar. Pero antes de la semana 30, digamos, en general la tasa de complicaciones no son tan frecuentes y la tasa de contagio es la misma. No se confundan. Las gestantes se contagian más que las no gestantes, no es cierto. Las gestantes se complican más que las no gestantes, podría ser si es que se infectan las últimas 10 semanas, correcto. Entonces, igual, si soy personal de salud y estoy embarazada, pues probablemente hasta la semana 25, 30 pueda seguir, y de ahí para adelante sería mejor no exponerse. Estuve en el mercado lleno de gente y debo hacerme la prueba para COVID. Ya les dije que no hay en Perú tanta prueba para hacerse el diagnóstico de COVID. Lo que quedaría hacer es, en todo caso, si es que presentan dificultad respiratoria, pues entonces sería, pues, sí habría que hacer la prueba. Son gestantes. Si presentan fiebre, es una emergencia, habría que hacer la prueba. Pero solamente si presentan o fiebre o dificultad respiratoria. Después no. Si están con la congestión de la garganta, congestión nasal, sospecho que me ha dado pues, la pandemia, porque estamos en plena pandemia y me da la sintomatología respiratoria, muy probablemente sea COVID. Aislarme solita en mi casa, con mi máscara, en mi cuarto, que me traigan la comida, me baño en el cuarto sola, esperar las 2 semanas, que es el tiempo más o menos que dura esta infección, y después listo, tranquilo. No tienen que buscar hacerse la prueba. Así como algunas personas me han preguntado, mi esposo dio COVID, ahora yo dónde me hago la prueba, ¿y para qué te quieres hacer la prueba? Si tu esposo da positivo, muy probablemente tú también seas. Entonces, doctora, ¿qué hago? Nada, ¿tienes molestias? No, en realidad no. Simplemente que se aísle tu esposo, tú con la mascarilla, porque dentro de la casa el que tiene COVID tiene que usar mascarilla. O alguien si tiene sospecha de COVID tiene que usar la mascarilla dentro de la casa, porque puede contagiar a otras personas. Puedo contagiarle el COVID a mi feto. Hasta el momento se ha reportado algún tipo de transmisión vertical, ¿cierto? Pero es muy poco frecuente. Sí se ha reportado algún caso, pero es muy raro. No deberíamos en todo caso alarmarnos aún porque esta enfermedad no tiene ni un año en el mundo y nos falta demasiada información. Los estudios que se hacen y que salen cada día, cada hora, cada mediodía, tienen muchos sesgos y no son para confiar al 100%. Ya ven ustedes el tratamiento. Al inicio la hidroxicloroquina sí, luego la hidroxicloroquina no, ahora estamos con la ivermectina, no, después no, que es para animales, después estamos con los corticoides, con los anticoagulantes. Los tratamientos del COVID, no hay tratamiento del COVID, se da simplemente medicación para tratar que la reacción inflamatoria de nuestro cuerpo no nos destruya, pero no hay un tratamiento. Por favor, dejen de escuchar lo que hablan por la televisión, las tonterías que ponen en Facebook, en YouTube, gente que no está capacitada para indicar que compren quión, yerba luisa, no sé qué cosas que a veces las pacientes creen. La información tiene que venir de médicos, obstetras, si están embarazadas, ginecólogos, médicos fetales. No pueden creer en cualquier persona. Tienen a una cosita dentro de su barriga que se supone que es lo más importante de su existencia. Entonces sean coherentes. La información no le pueden creer a cualquiera. Lo que sea que ustedes consuman siempre le va a llegar a la bebé. ¿Cuándo debo ir a la clínica hospital? Si sospecho de COVID, ya les dije, si sospechan de COVID y tienen síntomas respiratorios nada más, estornudos, dolor de garganta, no huelen bien y eso, en la casa manténganse. Si falta el aire, vayan a la emergencia. ¿Qué están esperando? Si tienen fiebre, es un signo de alarma, vayan a la emergencia. Muy bien. Y para terminar la parte del control prenatal en la pandemia, en el contexto de COVID, de una gestante no COVID, debemos recordar que todas deben ser tratadas con respeto y dignidad. Tiene que haber una comunicación constante entre nosotros, los profesionales de salud y ustedes. Tenemos que en la medida de lo posible hacer todo lo que se pueda para aliviar un poco el dolor y bueno, ver durante el momento del parto, optar por lo que les sea más cómodo a ustedes, o de pronto seguir con el clásico proceso de la cama, estar acostada, o de repente si quieren hacerlo sentadas, un poco en vertical, pues hacerlo también. Ustedes mandan. Ahora bien,
Ustedes ahora tienen la obligación de leer por el ordenador, la laptop, el celular, un libro, la tablet, el esposo, la pareja, el conviviente, el amigo, quien sea que está con ustedes, eh, tienen que leer, tienen que informarse de fuentes confiables, no de panfletos, no de cualquier cosa que publican allí en las redes. Tengan cuidado con la información que reciban. Ustedes sean responsables. Ahorita la medicina ha cambiado un poco. Jamás en mi vida pensé que pudiese estar haciendo consejería o control prenatal por una pantalla. Siempre fui muy crítica respecto a eso, porque dije, el médico tiene que mirar, oler, tocar, palpar, sentir, ¿ok? Pero hay una pandemia que nos está destruyendo y matando a todos. Entonces hay que echar mano de lo nuevo. La inteligencia del ser humano está en la capacidad de adaptarse a estos nuevos escenarios. Este es el nuevo escenario, es lo que hay. Y hay que aprender a hacer teleconsulta, así sea del celular. Comprendan eso y transmitan a las gestantes, a sus amigas, a las personas que estimen. Muy bien. ¿Y qué pasa si se infectaron de COVID? Ya tienen COVID. ¿Ahora qué hacemos? Bueno, pues si tienen COVID, recordar que el 80% de las pacientes con COVID son leves. El 80% son leves. Entonces no quiero que se estresen, quiero que piensen ahorita que no tienen COVID, que hagan todo lo posible para no infectarse. Y si ya se infectaron, porque estoy segura que aquí en estas 121 personas, al menos hay 10 infectadas. Y si no hay 10 no lo saben, pero hay. Entonces, el 80% no van a tener mayor sintomatología, el 20% puede complicarse. Si hay fiebre, si hay dificultad respiratoria, ir a la emergencia. De otro modo, tranquilas en casa. Se les evaluará a su llegada, no, por supuesto, nosotros con la ropa blanca si son COVID, tanto en el hospital como en la clínica, hay un ambiente de separación exclusivo para COVID. Las pacientes COVID van con su mascarilla simple, miren esta mascarilla que le digo. Entonces, ¿para qué van a ir con esta de tremenda mascarilla, no sé cuál es el fin? Suficiente con estas mascarillas simples, y nosotros sí, con los respiradores, N95, los lentes, el traje blanco y todo eso. Es un trabajo en equipo. El ginecólogo con la obstetra, eso es siempre así, son nuestras manos, no podemos trabajar solos. Y el éxito de la salud perinatal en el Perú y en el mundo va a depender que trabajemos como equipo. Si no, no funcionan las cosas. Y así debería ser siempre. Entonces aquí están las obstetras en el hospital, por ejemplo, cuando llegan las pacientes, haciendo las pruebas, haciendo el triaje, y si es que salió COVID, ya vienen aquí al ambiente que las hermanas hijas las esperan. Muy bien. Este es el problema, miren. Esto no es de otro año, esto es de este año. Esto es nuestro. Miren, no puede caminar esta gestante. No es que sea mala onda, si puede caminar esta gestante. O pesa mucho de repente las hojitas del control. ¿Qué tal si este señor se infecta y va a ver a sus papás? Y se mueren sus papás. Así se va el virus, así se disemina el virus. Entonces hay que ser responsables, chicas y chicos, los que estén ahorita presentes. No se ha controlado esta pandemia, estamos saliendo para no morir de hambre, pero sean responsables. Esta foto fue muy graciosa, la de Iquitos, ¿no? Que miren, por más que ya no sé, ni siquiera podemos echar la culpa ya al gobierno, ¿qué se puede hacer? Están dibujando los círculos para que se paren y guarden la distancia social y no se mueran por COVID y Iquitos, que ha tenido tantas muertes, pero viene la lluvia y se pegan, para no mojarse. Mejor no me mojo, no importa que me dé COVID, mejor no me mojo. Bueno, esta foto, ¿la recuerdan, no? Clásica, inolvidable, para la historia va a quedar. Los piuranos haciendo su cola para comprar cerveza, ya sea para vender o para lo que fuere. Y también Piura fue es uno de los más afectados. Si esa gente supiera esto, ¿quién sabe esto? Esto no lo saben ustedes porque no van al hospital. Esta es la realidad de los hospitales. Miren cómo están los pacientes. Esta es la realidad. Esta foto la he tomado yo. Fui al 2 de mayo para otra cosa. No es que aquí estén esperando atención. Estos pacientes ya están atendidos. Aquí los atiende las doctoras y aquí se hospitalizan. Esto es hospitalización COVID. Miren la carpa, es el garaje. Más cerca, esto es hospitalización en el Hospital 2 de Mayo. ¿Ven? Miren las sillas, miren los pacientes dónde están. No hay camillas, ni siquiera hay silla de ruedas. Miren dónde están sentados los pacientes. Ellos compran su oxígeno. Esa es la realidad. Entonces, seamos responsables. Todavía tengo pacientes que van a la consulta y me preguntan, doctora, ¿y puede pasar mi esposo?
Ya ustedes respondan, ¿ah? Ya ustedes respondan eso. Pero en verdad, ojalá que aprendamos, que seamos responsables. A veces me da un poquito la decepción y digo, no, creo que ni con pandemia vamos a cambiar, pero yo creo que sí. Yo creo que sí vamos a aprender. No esperemos que muera un ser querido para recién decir, oye, era cierto, ahora sí. No esperemos eso, aprendamos de los errores del resto. Y ya les mostré los errores del resto. Entonces, cuídense mucho, si pueden caminar, vayan ustedes a la consulta solas. Parto, es clásico, que en el parto está la paciente, ¿y quién está afuera esperando? Su mamá, la hermana, el esposo, el amante, no sé cuántas personas. Un montón de personas, no pueden ir tantas personas. Suficiente que vaya uno, si quieren la hermana, si quieren el esposo, pero no pueden ir tantas personas. Pero están lejos, me dicen, están en la otra cuadra. Pero se disemina. Quieran a su familia y quieran a ustedes mismos. Ha sido un placer. Estamos llanas a recibir las preguntas. Gracias, Pilar, otra vez. Doctora Ijar, muchísimas gracias y a la doctora Katari por tan explícita charla, realmente reflexiva para todas las mamás, y es verdad, solo el personal de salud que diariamente estamos en contacto con pacientes con esta enfermedad, podemos ver la dimensión de ello, ¿no? A veces minimizamos las cosas. Doctora Ijar, ante las preguntas, las mamás mucho estaban, bueno, de repente hacer un resumen de lo que hemos hablado hasta ahora. ¿El control prenatal ha cambiado? Sí. Que se pueden hacer las teleconsultas y que es importante que toda gestante debería tener una revisión por el especialista, claro que sí, como usted lo mencionó, antes de las 28 semanas, una vez por mes, entre las 28 y 34 semanas, 2 veces por mes, y de las 34 semanas a más, cada semana, ¿no? Nosotros vamos a ver que también no es un control prenatal, implica muchísimas cosas, como lo mencionó la doctora Katari, por eso que se llama una atención prenatal, que implica que la gestante vaya a diferentes servicios y se le brinde un control en diferentes áreas, y no es lo mismo hacer un control prenatal con un control ecográfico, ¿no? Muchas gestantes, como decía la doctora Ijar, no, yo ya me saqué mi ecografía y eso no es suficiente, ¿no? Entonces, preguntaban a las preguntas de las mamás en las cuales decían cuántas ecografías son necesarias, lo que nos mencionó la doctora Ijar, entre las 11 y las 13 semanas la ecografía genética, entre las 20 y las 24 semanas la morfológica, y sería importante también entre las 30 y las 32 semanas una ecografía que marque todos los patrones del tercer trimestre del embarazo. Es importante también la ganancia ponderal de peso de cada mamá, entre 8 y 10 kilos, depende al peso con el cual iniciamos nuestro embarazo, ¿no? Y nos decía también la doctora Ijar, y que me parece sumamente importante recalcar, a toda mamá tener una balanza y su tensiómetro en casa, porque muchos de los signos de alarma es me duele la cabeza, y lo principal que nosotros siempre le decimos, que alguien te tome la presión, y a cualquier hora, a veces ni en las farmacias podemos encontrar ello, y eso puede salvar nuestra vida, ¿no? Entonces, nos decía también la doctora Ijar, para hacer un acápite importante, que si una gestante tiene COVID, ¿no? Entre las 30 y las 40 semanas son las semanas importantes que nos puede alterar todo el proceso del embarazo, ¿no? Y el 80% de gestantes con COVID, el 80% es leve. Entonces, es importante sumarle a los signos de alarma que ya conocemos, los signos de alarma en COVID. Entonces, ante eso, la pregunta, doctora Ijar, era de las mamás. ¿Hay aislamiento del bebé? ¿Qué pasa con el bebé cuando la mamá es COVID después del parto? Ya, interesante pregunta, que pertenece al pediatra, pero vamos a responderla. Cuando la mamá es COVID positivo, lo que se hace es que se busca en la familia un familiar que sea negativo, se le hace la prueba. Antes de entregar al bebito, primero que no se le va a dar a la mamá, se le da al familiar negativo. Entonces, si el esposo es negativo, el bebito sale de alta con la mamá, solo que el papá se lo lleva, obviamente viven juntos, y continúan inclusive lo de la lactancia. Obviamente la mamá se baña, previa a la lactancia, se pone su mascarilla para no infectar al bebito y le da de lactar.
Ojo que cuando nace, si la mamá es COVID, nace, se clampa el cordón, no hay clampaje tardío y se le entrega de inmediato a la pediatra. La mami no lo ve hasta que van a casa. Si es que no hubiese, si es que el esposo también estuviera positivo, se busca otro familiar que sea negativo. En el hospital hemos tenido alguna vez una familia completa de COVID positivo y el bebito se quedó hasta 11 días porque no había familiar negativo, era una familia de venezolanos. Entonces había que esperar esos 11 días hasta que alguien negativice para que se pueda hacer cargo del bebito. Pero habitualmente el esposo o una hermana que vive con ellos es negativo y pues se van y continúa la lactancia, porque la lactancia es lo mejor, pues, ¿no? Claro, excelente. Doctora Ijar, y ¿cuál de las complicaciones en el embarazo sería más riesgosa en gestantes con COVID? Las pacientes con COVID al momento se ha estudiado si es que está asociado a mayor tasa de pérdidas, a prematuridad, preeclampsia, cosas, un montón de cosas. Pero como les dije, no vamos ni un año para que nuestros estudios tengan validez. Aún así, los reportes informan que cuando se presenta este COVID en las últimas 10 semanas, podría estarse asociando a partos prematuros. Esa sería la principal complicación, lo de partos prematuros. Podría ser o algo que sí nos preocupa y nos llama la atención. Okay. Bueno, otra pregunta de las mamás, doctora, que les preocupa mucho es el tema de las vitaminas. ¿Qué vitaminas deben tomar? Eso es algo que están preguntando bastante a través del chat. Las vitaminas, en realidad, si hacemos un cuadrito de una torta, que la torta sea todo el redondo, sea el 100%. Un 60% son carbohidratos, 30% son el resto de grasas, 9% que sean proteínas, un 1% del 100 son vitaminas y minerales. Entonces, si siempre se preocupan las pacientes por eso, 1% que es pequeñísimo en realidad. No obstante, ese 1%, como siempre lo tenemos, no nos damos cuenta, pero cuando falta, sí puede producir molestias. Y en las gestantes, la bebita justo se come ese 1%. Por eso hay que dar el suplemento vitamínico para aumentar ese 1% de vitaminas y minerales que disminuyen. ¿Cuál? Hay un montón en el mercado, un montón, ya saben. No sé, Triplena, Supradin, Bicineral, Madre, Padre, las que tengan multivitamínicos, sí, en realidad es muy variado, muy variado. Más problema tenemos nosotros con el hierro. Por eso es que en los hospitales del Ministerio de Salud, el hospital no da el multivitamínico, qué pena, pero da el sulfato ferroso, que a algunos les incomoda porque dicen, oye, pero solo el sulfato y no me dan más, pero es que el sulfato lo damos más porque hay mucha prevalencia de anemia en nuestras gestantes. Y la anemia puede producir más infecciones, más parto prematuro y un montón de cosillas. Así es que si no hay para el multivitamínico, al menos el sulfato ferroso que está más barato, pero sí es importante. Ok, doctora Ijar, encantada de poder haber estado el día de hoy con usted y le pido a las gestantes, por favor, si pueden prender sus cámaras para podernos tomar una foto de recuerdo con la doctora Ijar y con la doctora Katari, ¿sí? A eso. Bueno, vamos a tomar un imp. A ver, Luisito, ¿nos puedes ayudar en eso, por favor? A tomar una fotito, Saidita también. Ok, a ver, a la voz de tres, 1, 2 y 3. Eso es. Bueno, doctora Katari, algunas palabras finales, por favor, para terminar esta maravillosa charla. A ver, Luisito, dale audio, por favor, a la doctora Katari. ¿Ahí me escuchas? Sí, sí, doctora. Ya. Nada, agradecerles primero de nuevo por la oportunidad de poder llegar a varias mamás y poder responder las dudas que han planteado. He respondido la mayoría de ellas por el chat interno. Me parece que ya casi más de la mitad, me faltaron algunas nada más. Y de todas maneras, pues hacemos llegar el número de teléfono por si hay alguna consulta que muchas veces se sale a la charla que se realiza. Y nada, volver a recalcar todo lo que ha mencionado la doctora Adelita en su charla, y lo mencioné en la charla pasada,
tratar de no perder, perder la prudencia en este momento que estamos viviendo, y bajo la premisa de que todavía el tiempo de coronavirus pues no ha pasado y toca cuidarse, toca proteger a sus bebés y también a sus familias, y recalcar de que este tópico de control prenatal pues es fundamental, ya que si bien es cierto ahorita no lo estamos haciendo de forma presencial, pero es muy importante que las mamás pues sigan haciendo también un control interno, ya que es muy importante para poder salvaguardar tanto el bienestar de su bebé como el bienestar de las madres. Gracias Pilar, gracias licenciada Zaida por la oportunidad. Buenas noches con todos. Gracias, doctora Katari. Y doctora Ijar, sus palabras finales para dar fin a toda esta charla. Muchas gracias por la invitación y muy contenta por ustedes, las pacientitas que se han dado tiempo para escuchar y aprender. Lo mejor que pueden hacer es eso, saber, como les digo a mis gestantes, una paciente que más sabe de su embarazo, menos se estresa y menos se complica. Ya, chequeé ahorita mientras la doctora Katari hacía su despedida, miraba las preguntas. Qué pena que son tantas y el tiempo nos queda muy corto y por ahí que no uno puede explayarse como quisiera. Pero yo les digo que sus preguntas, no se preocupen, que están bien tranquilas, ¿eh? No encuentro algo para preocuparme. Vi por ahí miomas, no pasa nada con los miomas. Vi por ahí que se hinchan los pies, no pasa nada, se hinchan los pies. Vi por ahí que presión en la parte de la vagina cuando crece la barriga, eso también puede pasar. O sea, en general, no se preocupen. Transmítale tranquilidad a sus bebitos. Siempre les digo, ya mis gestantes estarán aburridas de escuchar lo mismo. No Daniela, por ahí la veo a Daniela. Ya estarán aburridas de escucharme, que siempre les digo tranquilidad. Todo lo que ustedes le transmitan a los bebés, dentro de todo lo que le puedan transmitir, lo mejor del mundo es tranquilidad y paz. Se miran al espejo. Si ustedes están estresadas, renegando, insoportable, todo, así están los bebitos. Si ustedes están tranquilas, felices, así están sus bebitas. Entonces, y busquen esto, busquen informarse con profesionales, busquen informarse y no pierdan sus consultas. Hagan teleconsulta, y es lo nuevo, es lo que hay. Pero por favor no pierdan sus controles. Los controles se crearon para disminuir la mortalidad materna en el mundo. Y ahorita están empezando a haber complicaciones. Son 3, 4 meses sin control. No hagan eso. Al menos teleconsultas. Muchas gracias Pilar, muchas gracias a la obstetra Zaida también. Gracias Carincitas y gracias a todas ustedes. Muchas gracias, doctora Ijar, y muchísimas gracias a todas ustedes, mamitas. Excelente, mire, están casi más de